De esta manera, daremos inicio al bloque número 5 titulado Impactos del Tratado de Promoción Comercial entre el sector agropecuario panameño. Le presentaremos a continuación un video con el tema que se abordará en el mismo. En un mundo globalizado, el sector agropecuario enfrenta amenazas constantes, pero también oportunidades que pueden marcar una diferencia histórica para Panamá. Las amenazas externas como la competencia internacional y la ruptura de las cadenas de suministro nos obligan a ser más estratégicos. En este foro analizaremos cómo enfrentar estos desafíos con resiliencia y creatividad. La internacionalización es más que una aspiración, es una necesidad. Identificar sectores con potencial exportador y cumplir con estándares internacionales es el camino hacia un agro competitivo y sostenible. Finalmente, miramos a quienes ya han marcado el camino. Los casos de éxito nos inspiran y demuestran que con esfuerzo y visión, el agro panameño puede ser un referente mundial. Este es nuestro momento. El futuro del agro panameño está en nuestras manos. Para este panel titulado Ventajas y amenazas del Tratado de Promoción Comercial hacia el sector primario, contamos con la participación de los siguientes panelistas. Arnulfo Morales, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz y Granos. Ítalo Salcedo, asesor legal de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá, ANAVIP. Carlos Pití, presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá, ANAPOR. Y nos acompaña como moderador en este panel Severo Sousa, expresidente del CONEP. De esta manera damos inicio al panel Ventajas y amenazas del Tratado de Promoción Comercial hacia el sector primario. Muy buenas tardes. Antes que nada, pues agradeciendo nuevamente la concurrencia. Veo que el almuerzo o estuvo suficientemente bueno para que sigan aquí o estuvo suficientemente malo para que terminaran rápido y regresaran. Cualquiera de las dos, gracias por estar. Ok, en este panel es básicamente más orientado hacia la parte de exportación, por decirlo de alguna manera, porque es sobre el TPC en el sector agro. Yo creo que hay una pregunta, me dieron varias, pero creo que hay una que se repite así, que la voy a formular una vez para cada sector, y es básicamente, bueno, si empezamos con el orden, aquí, de allá para acá. A propósito, yo creo. Sería en el tema del sector de granos, arroz específicamente, ¿cómo se han estado preparando en ese sector para enfrentar el TPC, siendo que se ha dicho también en muchas ocasiones que ha habido tiempo suficiente para que los diferentes sectores se preparen? Esa es una de las cosas que se dice y me gustaría saber, aparte de Arnulfo, ¿cómo ve ese tema? ¿Cómo lo ve su sector? Muy buenas tardes a todos los compañeros del panel y el grupo en general que nos acompaña. Indudablemente, este tipo de actividad considero que siempre ofrece un saldo positivo. El cruce de información es valiosa. En el tema de los tratados o los TPC con los Estados Unidos, considero que probablemente nunca estaríamos preparados del todo como productores. Es falso que estamos compitiendo, por llamarlo de esta forma, productor contra productor. Es productor panameño contra la reserva económica probablemente del país o uno de los países más poderosos de este planeta. Indudablemente hubiésemos podido hacer mucho más como productores de arroz para adecuarnos. Lamentablemente la producción tiene un 12% de sistemas de riego en nuestro país. La ventana, si lo miramos desde ese punto de vista, la oportunidad es enorme de que nosotros mejoremos, nos adecuemos en un momento dado, dejar de ser un país deficitario y convertirnos en un exportador. No necesariamente a los Estados Unidos en un inicio, que es un país que consume poco arroz, pero probablemente sí a otras localidades. Hemos dado paso adelante, indudablemente, hemos mejorado, pero creo que en ese renglón falta mucho por hacer
y sobre todo el acompañamiento de todos los eslabones que influyen en esta actividad, no solamente del tema productores, sino también al otro extremo los gobernantes de turno en un momento y el resto de los eslabones que participen en la actividad. Considero que no todo está perdido, todavía hay espacio para adecuarnos. El lapso que se dio ya está venciendo, nos quedan 5 años de grabación hasta llegar a 0, pero no es imposible. En este caso, reitero, el trabajo en conjunto con administradores del Estado y productores para aprovechar el tiempo que queda y dar los avances necesarios para que la producción de arroz sea una realidad y sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Ítalo, en el caso de avícola, y en el mismo orden de la pregunta, pero tal vez me gustaría si pudiera desarrollar un poco también sobre el tema que aquí se ha mencionado mucho de innovación y tecnología, y en el sector avícola yo creo que es uno de los sectores, sobre todo en los temas de producción, que ha demostrado mucho en ese sentido. No sé, tu opinión al respecto. Sí, buenas tardes, público, señor moderador. Desde el día 1, en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, el sector avícola lo planteó. El tema no es tecnología, no es productividad y no es eficiencia. Es un tema eminentemente de mercado. Y esas condiciones que fueron consideradas, por eso que hubo un trato preferencial en un proceso de graduación, se mantienen igual. Y es sencillo. Es sencillo. El manejo de una parte del pollo, que es el monoencuentro, todos sabemos cuáles son las condiciones en los Estados Unidos. Entonces, esa pieza que para la industria avícola y el consumidor panameño es fundamental, para ellos no es fundamental. Y ellos le llaman la carne negra. Y nos las envían subsidiada con el precio de la pechuga. ¿Me explico? De la pechuga le ponen 8 horas el kilo, que ya paga el pollo entero, y el muslo encuentro, entonces lo encuentras en los brokers a 50 centavos la libra. Entonces, esa diferencia de mercado no tiene que ver nada con el proceso de eficiencia y competitividad que tiene la industria avícola. Incluso puedo confirmar y afirmar que la industria avícola hoy en día, sus niveles de eficiencia y productividad o son iguales o son superiores que nuestro socio comercial. Nosotros hemos logrado, con implementación de alta tecnología, eficiencias y resultados jamás esperado, y que competimos con los las grandes ligas en materia de avicultura, como es los Estados Unidos, como es Brasil y cualquier otro. El tema es un tema de mercado. Entonces, ese producto que ellos desestiman como para el consumo de ellos, viene a nuestro mercado con precios por debajo del costo real, porque ese no es el costo real, y es un tema de mercado. Así que la industria avícola ha hecho todo el esfuerzo desde el día 1 y ha logrado los niveles de productividad, eficiencia, que hoy usted lo menciona, que siempre ahí están los resultados que nosotros tenemos en la producción nacional. Muchas gracias. Y siguiendo esa misma línea, Carlos Enrique, sector porcinocultor, pues igual, sector con bastante tecnología, bastante desarrollado. Y sobre todo, aquí también se ha hablado del tema de capacitación y dependencia gubernamental. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Bueno, para no repetir lo de mis dos compañeros, porque el sector porcino se comporta muy similar al sector avícola. Solo le voy a dar un dato técnico. La media de productividad de Estados Unidos, evaluado en número de animales producidos por hembra instalada, es de 24. Yo administro 4 granjas, están entre 24 y 30. Soy superior en productividad a los americanos, pero no puedo competir, por diferentes razones. En Estados Unidos realmente el mercado de la carne es un oligopolio de 5 empresas. 5 empresas que manejan ese mercado gigante y que son las empresas que nos bombardean a nosotros con los productos de ellos. Muy difícil competir por economía de escala. No es un tema de competitividad, no es un tema de eficiencia. En Latinoamérica se es más eficiente que los americanos. Ahora yo quería decir algo para no circunscribirme únicamente a los 3 rubros. Las exportaciones de Panamá en un 92%
son agrícolas y agroindustriales. O sea, sin, como lo decía la licenciada Lorena Enríquez, el sector agroindustrial sin el sector agrícola no vive, y a la inversa es lo mismo. Panamá es un país exportador de productos agrícolas y agroindustriales. Dicho eso, ¿qué exportamos? Los no tradicionales. Y los no tradicionales, cualquier producto que los americanos por condiciones de clima o cualquier otra condición no puedan producir. El día que lo puedan producir nos encuentran cualquier traba y se acabó la exportación. Exportamos banano, exportamos productos acuícolas, exportamos azúcar, exportamos café, frutas tropicales y otros. Esas son todas las exportaciones del país. El día que los americanos puedan producir en California banana, se acabó la industria del banano en Panamá. Esas son realidades, ¿no? Y hay que ser muy claro. Como me queda un minuto, los productos sensitivos declarados así en la OMC son 5, pero esos 5 productos son el 53% del valor de la producción agropecuaria del país. O sea, exportamos lo que ellos no pueden hacer, pero ellos quieren inundarnos precisamente de los productos que son más del 50% del valor de la producción panameña. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y ningún país inteligente destruye la producción de alimentos. Al contrario, la protege. La seguridad alimentaria de los países está en la oportunidad de producir sus propios alimentos, y nosotros, por un tema de tamaño de mercado y de codicias de algunos, vamos a permitir que se destruya los sectores que realmente son más del 50% del valor económico de la agricultura de Panamá. Muchísimas gracias. Antes de proseguir, quería decir que vamos a estar recibiendo preguntas del público, por lo menos, así que los que estén interesados, por favor, escriban sus preguntas y la pasan a personal de CONEP, que va a estar, ahí vemos a Alfredo, van a estar recibiendo las preguntas. Gracias. Está Brian también. En el tema, y por cambiar el orden un poco, de aquí para allá ahora, Carlos, la aplicación de salvaguardas en este TPC ha sido un poco enfocada, o ha sido bastante enfocada en el tema porcino. ¿Crees que realmente, uno, si ha sido bien aplicada o oportunamente aplicada, 2, si esa es realmente la solución? Bueno, definitivamente no es la solución. Hay 2 salvaguardas. Una que está dentro del Tratado de los Estados Unidos, que es automática, que después de cierto volumen de productos importados se activa. Aquí, por mucho tiempo, la activaban medio año después. En los últimos 5 o 6 años sí se ha activado. La otra salvaguarda, que es la de la OMC, que fue la que hizo bulla, fuimos nosotros lo que le pusimos la demanda de salvaguarda a los Estados Unidos ante la OMC. Y era la primera vez que alguien se atrevía a demandar a los Estados Unidos, fuimos nosotros los productores panameños. Con tan mala suerte de que el Ministerio de Comercio de aquella época engavetó la demanda. Y a pesar de que nosotros sabíamos que la ganábamos, el Ministerio de Comercio panameño la engavetó y no procedió. Pero sí le avisaron a los americanos la medida que estábamos tomando. Un país que no respeta las leyes no tiene futuro. Y Panamá es un país que no respeta las leyes. Esta mañana se han hablado de muchos temas muy bonitos. Señores, todos estos temas están dentro de una ley que es la política agroalimentaria del Estado. Está todo allí escrito, pero está engavetada también. Entonces, estos foros, si queremos que el CONEP nos ayude, es conversar con el gobierno para que las leyes sean respetadas. Tenemos leyes de calidad de alimentos, tenemos leyes como la política agroalimentaria que abarca 9 ejes, entre ellos el eje de la educación, que esta mañana hablamos de él. El más importante para mi concepto, el eje de la adecuación institucional. Un país con un presupuesto muy comprometido, con muchas instituciones haciendo exactamente lo mismo y ninguna de manera eficiente. Eso está en la ley. Estamos hablando del comercio, estamos hablando de normas sanitarias, del financiamiento. Son 9 ejes bien desarrollados. Por más de esa ley fue desarrollada por
14 organizaciones internacionales que colaboraron con productores panameños para sacar una ley que duró 7 años en lograr que fuera ley de la República y está en este momento guardada en un cajón. Así no podemos desarrollar el agro. Muchas gracias. Ítalo, se habla de que se reconoce la equivalencia sanitaria y fitosanitaria entre los sistemas de Panamá y Estados Unidos, pero aún así hay impedimentos para colocar nuestras carnes en Estados Unidos. ¿Comentarios al respecto? Esa es una de las grandes debilidades de nuestros negociadores en aquel entonces. Porque no solamente se firmó el Tratado de Libre de Comercio con los Estados Unidos, sino que al día siguiente, la Autoridad Sanitaria Panameña, MINSA, el MIDA y la extinta UTSA le dieron la equivalencia sanitaria a los sistemas de los Estados Unidos, de manera unilateral, mas no ellos a nosotros. ¿Qué significa? Que nosotros le entregamos todo nuestro sistema, le aceptamos todos sus sistemas sanitarios, mas no ellos el nuestro. Ya ahí empezamos mal. Y como dijo el amigo del ICA, si tú vas a negociar con mentalidad mediocre, concluye siendo mediocre. Tienes que negociar como un Rivera, como un Rubén Blades, como un Saladino. Así hay que negociar y ponerse el sombrero panameño. Ese momento no se dio. Pero aún así, estimado moderador, si nos acogemos a la Organización Mundial, dice el Acuerdo de Marrakech que independientemente de que el país haya reconocido la equivalencia sanitaria, jamás pierde su soberanía sanitaria. ¿Qué significa? Yo te acepto que tú puedas importarme tus productos, pero tus productos deben cumplir con la norma sanitaria panameña. Y esa es la gran debilidad que tenemos en nuestros países. ¿Por qué? Y se lo menciono de manera directa. Nuestra norma sanitaria en materia de pollo dice, se acepta la vida útil del pollo congelado es 1 año. Esa es nuestra norma sanitaria y nuestra norma técnica aceptada y avalada por la Organización Mundial del Comercio. Entonces, ¿cómo yo como panameño puedo aceptar que a mí me manden pollo con vida útil de 2 años? ¿O cómo puedo aceptar yo como panameño cuando la norma sanitaria y técnica del huevo dice que en Panamá se consume huevo fresco con vida útil 21 días y pretendan, mi socio comercial, traerme huevo con vida útil de 40 días? O sea, yo como abogado, ¿cómo puedo interpretar eso? Entonces, nosotros tenemos el argumento sanitario para decir, alto, fortalezcamos nuestro régimen sanitario y cumplamos con la ley. Lo que acaba de decir mi compañero Carlos Pití. Aquí tenemos una cantidad de leyes y no prestamos atención. Entonces, ese es el tema y la fortaleza de nuestro sistema, que nuestras autoridades sanitarias hagan cumplir las normas que están vigentes. Y de esa manera nosotros defendemos no solamente al productor, sino al consumidor. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, Ítalo. Renulfo, en el tema de la cadena de arroz, creo que antes de hablar de exportación siquiera, y creo que aquí fue ampliamente explicado, el mercado nacional no alcanzamos a cubrirlo, y porque aparentemente pues, no es realmente sostenible la cadena en su eslabón inicial, que es la producción. No sé si tiene algo que ver con el tema financiamiento disponible o disponibilidad de financiamiento, perdón, disponibilidad de territorios apropiados para eso, disponibilidad de capacidad o adecuación al respecto, para que de alguna manera, no sé si tal vez pudiendo suplir primero el mercado nacional, podamos entonces pensar más aún en el tema de exportación y tal vez eliminar un tanto la importación. Sí, es correcto. La producción panameña está cubriendo alrededor de entre un 70
en algunas ocasiones un 80% de la demanda nacional. Es un rango que nos toca a nosotros hacernos el esfuerzo y lograr abastecerlo. Es un tema complejo, son muchas variables las que influyen en que esta condición la mantengamos nosotros. Podemos iniciar por la parte más difícil. La producción de arroz en otras latitudes, las que están en los niveles más altos, básicamente se da en climas templados. Siembran 4 meses en la época seca de ellos. Panamá lo hace en un clima tropical, donde cada día la variación de clima es mayor. Cada vez hay temporadas secas más largas en el invierno y viceversa. Para ejemplo, lo que sucede actualmente en Chiriquí y en algunas otras partes del país. En pleno febrero es capaz de caer alrededor de 4 o 5 milímetros de lluvia, cuando deberíamos estar totalmente en una condición seca. Esto altera todo el sistema y provoca un desafío enorme, desde variedades adaptadas a esta condición, variedades que toleren temperaturas nocturnas más altas, que predisponen a la planta a enfermedades al crecimiento de estos patógenos y bacterias, y no se hable de insectos. Es un tema bien complejo que significa la cohesión o la unidad de cada uno, reitero, de los eslabones que influyen en la actividad. Usted mencionó el tema financiamiento. Todas estas adecuaciones necesitan un recurso para poder adecuarse. La inversión en tema de genética, la inversión en adecuación de suelos, la compra de equipos. Personalmente puedo hacer mención en el momento, la época de aplicación de herbicidas con los equipos. Un autoguiado para los tractores genera una economía, un ahorro enorme en el momento de ejecutar la acción, como puedo describir cualquiera otra de las actividades. Tenemos mucho espacio por mejorar, tenemos mucho margen para hacer más eficiente nuestra actividad, para poder abastecer el consumo nacional, pero es un trabajo de equipo, un trabajo de conjunto, y estoy seguro que de parte de los productores estamos poniendo nuestro esfuerzo, nuestra mejor energía. Falta mucho, pero tenemos la disposición y espero que lo podamos lograr. Muchas gracias. Hay preguntas del público. Como no está dirigida a nadie en particular, ustedes deciden quién la quiere contestar. Hay una pregunta de Pablo Ruiz Díaz que dice: ¿podremos transformar el agro antes que venzan los plazos de degradación para evitar el riesgo que representan sus importaciones de los productos sensitivos? Sí, don Pablo. En mi primera intervención lo expresé. La avicultura, ¿qué va a transformarse? Si ya la avicultura está transformada, y lo planteé, es un tema eminentemente comercial. Los mercados están cerrados. Panamá no ha podido, nosotros los productores avícolas no hemos podido exportar una onza de pollo, de carne de pollo a los Estados Unidos, porque sanitariamente nos buscan cualquier pretexto y no podemos. Aparte que no somos competitivos y vivamos nuestras propias realidades. Nosotros, pese a todo ese esfuerzo, pese a tener un alto costo de las operaciones avícolas, pese a no ser generadores o no contar con la materia prima, nosotros necesitamos la materia prima para poder engordar nuestros pollos. ¿Y de dónde viene? La soya, todos los insumos. Eso viene importado. Tenemos que comprarlo. Eso inmediatamente encarece el costo de la producción. Y no somos competitivos con Centroamérica. Ni somos competitivos ni siquiera con los Estados Unidos. Allá las normas sanitarias no nos dejan. Porque ellos no van a permitir que un productor panameño compita con una pechuga americana. Eso no lo van a permitir ellos. Entonces buscan cualquier traba. Y así creo que todos los otros sectores de los rubros sensitivos estamos en la misma condición. Sé que ese argumento de que si transformamos, ya se ha dicho aquí que tanto el sector avícola, el sector porcino y otros sectores hemos hecho el esfuerzo tecnológico. Y no es eso, al final puedo tener los mejores rendimientos y no voy a poder exportar 1 gramo de carne de pollo. Algunos productos que una de las empresas de mayor tecnología aquí en este país han logrado algunos subproductos a Centroamérica, peleando mercado. También creo que estamos exportando algunos huevos fértiles. Hasta ahí, porque en esos países no los tiene. Así que
el fantasma ese de que si nos transformamos, en el caso de la avicultura no aplica. Y creo que en el caso de los cerdos pasa lo mismo. Ellos han hecho todo el esfuerzo tecnológico para lograr los niveles que demanda el mercado. Al final del día, no es lo que nosotros podamos generar, es los mercados los que van a determinar si podemos exportar o no exportar. Al final no podemos exportar. Usted mencionó algo importante, salvaguardas. Salvaguardas de una u otra forma está en opción de los administradores del país aplicarlas en un momento dado. Pero es importante resaltar cuando, o lo que significa un rubro sensitivo. En la actualidad tiene unas condiciones ya dentro de una ley lo que esto significa. Significa que independientemente se puedan estar pagando los aranceles para un rubro en específico, tiene que tener un manejo y una aprobación de cadena agroalimentaria. Solo en el caso de arroz hay dos mecanismos para importar: las cuotas pactadas por TPC y la cuota por desabastecimiento. No hay otra forma de importar, inclusive pagando aranceles. Es una ley que está ya de la República y que no se puede de una u otra forma violar, porque pondría o estaría en peligro la estabilidad de la actividad. Reitero, ya es ley, lo que toca es respetarla para que se cumpla el normal funcionamiento o desenvolvimiento de la actividad. Y no es de ninguna forma poner en peligro el abastecimiento del rubro más consumido en el país, sino es simple y llanamente, reitero, darle estabilidad a la actividad y la sostenibilidad y la seguridad alimenticia del panameño. Gracias. Te voy a robar el minuto y medio que le queda. Para que estemos claros, el sector agropecuario está en libre comercio, literalmente hablando. Hay 5 rubros que tienen un nivel de protección arancelaria muy bajito este año y el otro año, salvo 2, estamos todos en cero. O sea, estamos hablando de 5 rubros: maíz, arroz, pollo, cerdo y leche. El resto del sector está compitiendo en libre comercio con todo el mundo. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, porque cuando hablamos del sector agropecuario hablamos de mucho. Ahora, para poder enfrentar esto, es menester sentarse con los especialistas por rubros y el sector privado primario para encontrar las alternativas de cada uno de los rubros, porque cada rubro tiene sus propias características. No es igual producir arroz que producir porotos, son dos cosas diferentes. Hay que trabajar en base a la provincia donde están, al tamaño del productor y a la región donde están produciendo, porque cada área del país tiene condiciones diferentes. Es un trabajo grande, pero le corresponde al gobierno sentarse con cada uno de los rubros y con los especialistas internacionales para encontrar la salida. Y todo eso que estoy diciendo está dentro de la ley de la política agroalimentaria del Estado, que está engavetada. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. ¿Qué expectativas tienen de la reunión de la Comisión Administradora del TPC que se debe realizar en el segundo semestre de 2025? Sí, es un tema bien sensitivo, que las circunstancias cambiaron. El sector avícola, conjuntamente con el sector porcino, emprendimos una lucha precisamente de concientización y preparándonos para este momento que lo establece el Tratado de Libre Comercio, que es una reunión de la Comisión Agrícola, donde se va a revisar la implementación del tratado. Obviamente han surgido elementos que han cambiado las circunstancias, porque hubo cambio de la estructura de gobierno, que constitucionalmente cada 5 años hay un relevo de las autoridades. Nosotros, antes de esa situación, hicimos todas las gestiones, hicimos toda la divulgación a nivel nacional e incluso internacional, porque logramos sentarnos con las autoridades, la Embajada de los Estados Unidos, sobre el momento preciso que en el año 2025, este año, debemos sentarnos. Pero no nos sentamos los productores. Lastimosamente no nos sentamos nosotros los productores. Se sientan las autoridades nacionales, que es quien nos representa, el Ministerio de Comercio e Industria,
apoyado por el MIDA, y hemos elevado en constantes solicitudes tanto al MISI como al Ministerio de Desarrollo Agropecuario que iniciemos las conversaciones para saber qué va a suceder en esa reunión de la Comisión Agrícola. Y vuelvo y reitero lo que dijo el amigo del ICA, tenemos que ir a negociar como un Mariano Rivera, como un Saladino, como un Roberto Durán. Pero si no estamos preparados, si no llevamos los argumentos de lo que está pasando y lo que hemos expresado hoy, ¿qué le vamos a decir a los Estados Unidos con nuestra parte hoy día que están empoderados en el mundo? Llegamos con los pantalones puestos en la cintura y bien abrochados, llegamos con los pantalones a la rodilla o llegamos con los pantalones abajo. Entonces, nosotros necesitamos llegar fortalecidos a esa reunión y con dignidad como panameños, porque no podemos caer sin tener el conocimiento de qué está pasando en el sector, cuál es la realidad del sector avícola, cuál es la realidad del sector porcino, la realidad de mis amigos los productores de arroz y así los lácteos y el maíz. Entonces, esa es la expectativa. En este momento tengo que ser honesto, no tenemos mayor esperanza, salvo de que aquí a la fecha nos podamos sentar con las autoridades nacionales, MISI y MIDA, para poder entonces ir estableciendo los puntos o la estrategia para esa reunión. Muchas gracias. Creo que con ese mensaje queda claro lo que necesita el sector en este tema muy específico y nos despedimos dándole muchas gracias a ustedes por su participación.